Estados Unidos e Israel casi destruyeron Irán en las últimas 2 semanas. El ayatolá Jamenei ya no está, y el ejército iraní parece desintegrado y sin rumbo. Pase lo que pase en los próximos días, el futuro de Medio Oriente ya cambió. A nivel táctico, Washington y Jerusalén ya lograron gran éxito. Tienen casi control total del espacio aéreo en gran parte de Irán. Pueden atacar casi cualquier objetivo cuando quieran, donde quieran y con cualquier arma que elijan. Tras décadas de tensión y la Guerra Fría regional, Israel parece estar derrotando a su viejo enemigo. Estados Unidos confía demasiado en su poder. Por eso Donald Trump declaró victoria de inmediato. Sin embargo, la victoria en el campo de batalla no es suficiente para decir que ya se ganó la guerra. Existe una gran brecha entre la dominación táctica de Estados Unidos e Israel y la victoria estratégica que buscan. Tras 2 semanas de bombardeos, la República Islámica de Irán resiste y el cambio de régimen parece aún más lejano. El estrecho sigue cerrado y todo Medio Oriente, especialmente los países ricos del Golfo, sigue bajo amenaza de ataque. El nuevo líder supremo de Irán tampoco muestra interés en comprometerse, y muchos afirman que es aún más terco. Él es más firme que su padre. Además, las declaraciones recientes de Irán muestran que no piensan retroceder. Si revisas rápido las noticias, notarás que casi todos los días Estados Unidos, Israel y sus aliados ganan la mayoría de las batallas. Pero la pregunta principal, ¿quién gana la guerra?, es difícil de responder. Pero antes de empezar con eso, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para mantenerte actualizado con este tipo de videos. El caso a favor de la coalición. Cuando los países entran en guerra, ¿cuál es realmente la medida del éxito? La guerra realmente no es una simple competencia. No es como una competencia en la que quien mate a más enemigos o acierte a más objetivos se lleva el trofeo y el derecho a presumir. La guerra es un medio para lograr un objetivo. Los países van a la guerra porque hay algo que quieren obtener, algo por lo que están dispuestos a luchar. Y del otro lado, su enemigo tiene un objetivo opuesto que también están dispuestos a defender. Puede que un ejército domine la batalla. Puede que supere ampliamente la capacidad del enemigo. Pero si sus soldados regresan a casa y la guerra termina sin que hayan logrado el objetivo por el que lucharon, eso no se puede considerar una victoria. También puede suceder lo contrario. Un ejército puede sufrir en la guerra, padecer daños graves y perder más hombres y equipo que el enemigo. Sin embargo, si al final aún logran el objetivo por el que lucharon, todavía pueden considerarlo una victoria. Este episodio no busca defender ninguna postura. No pretendemos decirles a los seguidores de los presidentes de Estados Unidos e Israel, o al gobierno de Irán, que su bando está destinado a perder. La única pregunta que queremos responder es simple. ¿Quién está ganando realmente? Por ahora, todavía no hay una respuesta clara. La lucha continúa y cada bando aún tiene la oportunidad de lograr sus objetivos principales. Lo mejor es mostrar los argumentos de cada bando sobre por qué aseguran tener ventaja y por qué debemos analizar antes de creer esas declaraciones. Primero, abordaremos el lado de la coalición de Estados Unidos e Israel. El argumento más sencillo de por qué se dice que Washington y Jerusalén están ganando es por su gran éxito táctico en la guerra. Según su informe, su campaña aérea eliminó a docenas de líderes iraníes y miles de soldados y paramilitares. Gran parte de la armada de Irán fue hundida y casi todo su poder aéreo eliminado. Gran parte de la infraestructura militar de Irán fue destruida o gravemente dañada, mientras que el sistema de defensa aérea de Estados Unidos e Israel tuvo mucho éxito en proteger su espacio aéreo. Por esto, lograron un control casi total del cielo, permitiendo que los bombarderos pesados estadounidenses volaran sobre Irán casi sin oposición. Por parte de Estados Unidos, menos de 10 soldados habían muerto al redactar este informe. En Israel se confirmó la muerte de 2 soldados y 16 civiles. Aunque ambos tuvieron daños en su equipo militar, el daño causado a Irán fue mayor que el que recibió Estados Unidos. Irán no puede desafiar el poder aéreo de la coalición ni ha logrado arrastrar a Estados Unidos e Israel a una guerra terrestre costosa. Puede que Estados Unidos e Israel aún no hayan alcanzado todos sus objetivos. Sin embargo, sea cual sea el nombre que se le dé a esta situación, está claro que ellos no son los que están perdiendo. Si analizamos los principales objetivos que parecen perseguir Israel y Estados Unidos, estos incluyen el derrocamiento del actual régimen de Irán,
la eliminación de cualquier amenaza de Irán contra Israel y todo Medio Oriente. Y finalmente, la terminación del programa nuclear de Irán. Por ahora, realmente hay confusión sobre cuál es exactamente el objetivo de la coalición en esta guerra, especialmente en lo que respecta a la parte de Estados Unidos. La dirección general es clara. Ningún ayatolá volverá a amenazar a Israel, Estados Unidos o sus aliados. A pesar de todo el daño que han causado, Estados Unidos e Israel no están mucho más cerca de alcanzar esos objetivos en comparación con donde estaban hace 2 semanas. Y lo más preocupante, aún no está claro cómo los lograrán. Por ejemplo, el cambio de régimen. Según a quien preguntes, algunos días los líderes de la coalición dicen que es el objetivo principal de la guerra, y otros no. Pero en la explicación más simple, quieren asegurarse de que Irán sea gobernado por personas que ya no representen una amenaza en el futuro. Aunque el anterior líder supremo de Irán, y tal vez su círculo cercano y aliados en el gobierno, hayan muerto, el gobierno no se ha vuelto más moderado. Esta es la nueva dirigencia de Irán. El nuevo líder supremo de Irán, Mujtaba Khamenei, es incluso más estricto que su padre. Fuentes iraníes e israelíes afirman que él fue puesto en el poder por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora es el líder de una facción en Irán, una de las más estrictas y radicales contra Estados Unidos e Israel. La coalición todavía tiene otras formas para provocar un cambio de régimen en Irán. Sin embargo, parece que poco a poco esas opciones están perdiendo fuerza. Estados Unidos podría eliminar a Mujtaba Khamenei, luego a su sucesor y así sucesivamente, hasta que haya un líder dispuesto a negociar, como pasó con Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, según el propio presidente de Estados Unidos, la mayoría de las personas que podrían ser colocadas por Estados Unidos en esa posición ya fueron eliminadas en las primeras oleadas de ataques aéreos. Al inicio de la guerra, hubo especulaciones sobre un posible levantamiento de los iraníes contra su gobierno. Israel incluso se preparó para esa opción. Bombardearon la estación de policía e instalaciones de seguridad interna, y supuestamente distribuyeron armas y drones pequeños para preparar un posible levantamiento. Sin embargo, hasta ahora, eso aún no ha sucedido. Parte de la razón es que el nivel de destrucción aún no es suficiente para que los iraníes comunes arriesguen levantarse contra sus líderes. Y parte de esto también se debe a que el presidente de Israel está haciendo un llamado a un levantamiento popular demasiado pronto, antes de que se den las condiciones necesarias para que esto sea posible. Cuando surgen informes desde dentro de Irán, estos muestran que poco a poco los ciudadanos comunes también están perdiendo la confianza en el liderazgo de Estados Unidos e Israel, así como en su capacidad para lograr sus objetivos principales. Aunque la coalición podría apoyar una invasión terrestre de fuerzas kurdas, ya se perdió el elemento sorpresa para esa operación. De acuerdo con Reuters y la inteligencia de Estados Unidos, tras casi 2 semanas de bombardeos, el régimen de Irán no está en riesgo de colapsar. Las fuerzas de la coalición no lograron frenar algunos de los principales ataques de Irán. Los ataques con misiles y especialmente con drones de Irán continúan contra objetivos económicos e infraestructurales importantes en todo el Medio Oriente. Esto provocó daños y el cierre temporal de refinerías y plantas de gas en Arabia Saudita, Qatar y Omán. Irán cerró el estrecho de Hormuz, y la mayoría de los barcos evitaron esa ruta. Como resultado, los precios de la energía mundial subieron repentinamente. En menos de 2 semanas, el mundo se vio obligado a liberar casi 400 millones de barriles de reservas de petróleo, la mayor intervención en el mercado de la historia para evitar una crisis económica global total. La coalición tampoco pudo encontrar ni destruir los almacenes secretos de drones de largo alcance de Irán, las armas que permiten a Irán continuar con sus ataques dañinos. Eso significa que, incluso si Irán ha sufrido los daños más graves en la guerra, todavía puede dominar toda la región, causar caos en el comercio global y manipular el mercado energético mundial. Estados Unidos e Israel aún pueden escalar la situación. Podrían iniciar una operación terrestre, tal vez limitada, como una misión de asesinato o la toma de la isla de Karg, que es económicamente importante. También podrían enviar muchas tropas a la frontera para amenazar con una invasión mayor. También podrían atacar infraestructuras clave del gobierno iraní, como hizo la coalición el 11 de marzo, al destruir un centro de datos que respaldaba el banco usado por las fuerzas iraníes para recibir salarios. Pero incluso si hacen todo esto, no hay garantía de que colapsen de inmediato. Especialmente no hay certeza de que suceda en un corto periodo de tiempo. El apoyo a la administración de Trump para esta operación, tanto en Estados Unidos como en otros países, está disminuyendo gradualmente.
Las encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra. Emmanuel Macron comentó en una videollamada con los líderes del G7 que nadie sabe realmente qué busca Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la continua guerra contra Irán. Fuentes israelíes indican que Jerusalén se prepara ante una posible retirada repentina de Estados Unidos de la guerra sin lograr más objetivos. Si eso pasa ahora, es probable que Israel también deba terminar gradualmente su operación. Aquí surge la pregunta importante: si Estados Unidos se retira de la guerra pronto y todo sigue igual, ¿realmente sería una victoria? El caso de Irán. Si vemos la situación desde el lado de Irán, notaremos que las cosas que favorecen a la coalición son también las cosas que se convierten en problemas para Irán, y viceversa. A pesar de todo, está claro que en este momento, Irán está siendo gravemente perjudicado por la guerra. Su liderazgo antes de que comenzara la guerra casi ha sido eliminado. Sus fuerzas militares están debilitadas y sus problemas económicos empeoran. A diferencia de Estados Unidos e Israel, el objetivo principal de Irán en esta guerra es sobrevivir y seguir existiendo. Actualmente, la República Islámica de Irán sigue en pie, y aunque cometió errores en ataques a los estados del Golfo y otros gobiernos de la región, su estrategia principal en la guerra contra Occidente parece funcionar. Los misiles, drones y minas de Irán realmente provocaron el cierre del estrecho de Hormuz, y al hacerlo, lograron tomar como rehén a la economía mundial. Si Irán buscara el mismo éxito que Estados Unidos o Israel en esta guerra, su desempeño sería muy pobre. Pero no es su objetivo. Tienen sus propios objetivos, y por eso usan distintos estándares para medir su éxito o fracaso. Para Irán, el objetivo más importante es la seguridad de su Estado. No solo la seguridad del Estado, ni del líder o de algunos funcionarios, sino de la propia República Islámica. Hasta ahora sigue en pie. Pero Irán enfrenta un gran problema. La guerra no ha terminado, porque el objetivo de Irán es mantener algo, no destruir algo. Solo podrán decir que han tenido éxito cuando la guerra haya terminado. Aunque Irán no ha sido totalmente derrotado y mucha de su capacidad militar ya fue destruida, están perdiendo poco a poco el control sobre cuándo serán vencidos. Si ya no pueden decidir cuándo terminará la batalla y están en medio de la guerra, solo les queda una opción. Eso es aferrarse y esperar a que la coalición se canse, o considere la guerra demasiado costosa para seguir. Irán busca generar costos y presión a la coalición. Por eso cerró el estrecho de Hormuz y atacó en varias zonas de Medio Oriente. Sin embargo, debido a los graves daños que Irán ya ha sufrido, poco a poco también está disminuyendo su capacidad para ejercer este tipo de presión. Nadie fuera de Irán sabe con certeza cuántas armas le quedan. Y en esta etapa de la guerra, es posible que ni siquiera los propios líderes de Irán estén seguros de cuánta capacidad les queda. Pero hay una sola cosa clara: su arsenal tiene un límite. Solo tienen un número limitado de misiles, drones y lanzadores, así como de personal capacitado para usarlos. Cada vez que Irán lanza armas, no solo están atacando, también están exponiendo sus sitios de lanzamiento e infraestructura. Esto significa que al usar misiles o drones, revelan ubicaciones rastreables y vulnerables a ataques y destrucción enemiga. En resumen, mientras más Irán use sus armas, más arriesga su capacidad de combate. Como vimos, Irán ya puede dañar objetivos en Medio Oriente si lo desea. Su estrategia es más efectiva cuando sus capacidades militares amenazan, no cuando siempre se usan como armas reales. Si la guerra terminara mañana y quedaran misiles, drones y fuerzas de Irán, podrían usarlos para volver a amenazar la región. Hay un problema real que conocen sus enemigos y los posibles países objetivo. Algunos informes del Golfo señalan que, pese al resentimiento de ciertos gobiernos por la decisión de Estados Unidos e Israel de poner en riesgo la seguridad regional, sus llamados siguen siendo claros. Si van a iniciar la guerra, termínenla. Para Washington, Jerusalén y Occidente, el cálculo es similar. Esta guerra pudo haberse evitado, y aún se debate si fue correcta la decisión de iniciarla. En este punto, lo peor para la coalición sería retirarse, ya que así, el régimen de Irán seguiría en pie. Se consolidará un gobierno más fuerte y radical, demostrando que la estrategia de Irán para crear caos en la región es efectiva. Esto implica que el nuevo liderazgo
más extremista, probablemente reforzará su estrategia en las siguientes etapas del conflicto. Y solo imagina las implicaciones que esto tendría para la ambición de Irán de obtener armas nucleares, si con solo sus armas convencionales ya pueden causar este nivel de caos en todo el mundo. Aunque se dice que Irán podría declararse vencedor si Estados Unidos e Israel terminan la guerra ahora, también podría salir perjudicado. Quizá hayan generado condiciones donde la coalición ya no pueda frenar las operaciones mientras siga el régimen de Irán. Si regresamos a la pregunta con la que comenzamos este episodio, ¿quién realmente está ganando la guerra contra Irán? No hay un argumento claro de que algún bando esté ganando. Pero el estancamiento actual plantea una pregunta más peligrosa. ¿Irán va hacia una guerra interminable? Una guerra que ni Estados Unidos, Israel ni nadie realmente desea. La coalición ya está profundamente involucrada en la guerra. Si la situación no cambia, será difícil que termine el conflicto mientras exista la República Islámica de Irán. Porque si eso sucede, sería como admitir que toda la estrategia de Irán en la geopolítica es correcta, mientras dejan el país en manos de un grupo de líderes aún más peligrosos. Pero la República Islámica de Irán tampoco puede retirarse. Su objetivo principal en esta guerra es la supervivencia de su Estado. Eso implica que rendirse o aceptar un compromiso en cualquier circunstancia es algo que no pueden hacer. En este punto, ambos bandos ya han perdido algunas opciones importantes. Irán se está quedando sin misiles, drones y lanzadores, y la paciencia de muchos países árabes hacia sus acciones también se agotó. Pero por otro lado, parece que Estados Unidos e Israel también han perdido algunas oportunidades. Se perdió la oportunidad de una gran revolución en Irán y también el factor sorpresa para una ofensiva kurda. También fracasó instalar un líder en Irán dispuesto a cooperar con Occidente. Como dijo Donald Trump el lunes, ya hemos ganado de varias formas, pero no es suficiente. Resolver esto no es fácil. Ninguna de las partes puede retirarse y declarar la victoria, aunque la realidad en el campo de batalla sea distinta. Por el contrario, esto es una receta para una guerra más larga y complicada, que ninguna parte esperaba al inicio. Una guerra que nadie está listo para ganar y en la que todos pueden perder.